Un fraternal saludo a todos los oyentes de la radio. El programa que a continuación escucharás, Cápsulas de Misericordia, es realizado por el Padre Roberto Mena de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad y actual director general de la Red de Radios Católicas de Latinoamérica y el Caribe. Desde Silver Spring, Maryland, y Rafael Aníbal Cortés, psicólogo, consagrado en un ministerio de restauración familiar desde Bogotá, Colombia. Te damos la bienvenida a nuestra emisión y gracias por escucharnos. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. Es la voz de Monseñor Romero que aún resuena 37 años después de su asesinato aquel 24 de marzo de 1980, y a quien el Papa Francisco dedicó unas emotivas palabras el 30 de octubre de 2015 en un encuentro con los obispos salvadoreños en el Vaticano. El martirio de Monseñor Romero no fue puntual en el momento de su muerte. Fue un martirio, testimonio, sufrimiento anterior, persecución anterior hasta su muerte. Pero también posterior, porque una vez muerto, yo era sacerdote joven y fui testigo de eso. Una vez muerto, fue difamado, calumniado, ensuciado. Su martirio se continuó, incluso por hermanos suyos, en el sacerdocio y en el episcopado. O sea que es lindo verlo también así. Un hombre que sigue siendo mártir. Después de haber dado su vida, siguió dándola, dejándose azotar por todas esas incomprensiones y calumnias. A través del WhatsApp de Radio Vaticana hoy nos llegan las palabras del Padre Edwin Enríquez, en nombre de Radio YSAX, emisora de la cual fue en su día director Monseñor Romero. Escuchemos. Para nosotros, Monseñor Romero significa la voz de Dios, un profeta que ayuda a iluminar nuestra realidad, a conocer la verdad, diferenciarla de la mentira y a conocer el camino de la justicia, para construir la paz, para vivir como hermanos. En la radio YSAX siguen sonando las homilías de Monseñor Romero y es la voz del buen pastor. La gente encuentra ahí el consuelo y por eso decimos que Monseñor Romero vive entre nosotros como ese pastor con olor a oveja que nos muestra el amor de Cristo Jesús. Un saludo para Radio Vaticano desde El Salvador, desde la radio YSAX, la radio de Monseñor Romero. Este es su servidor, el Padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad desde Silver Spring, Maryland, compartiendo para toda la red de las radios católicas de América Latina y el Caribe. Y hoy en este su programa de Cápsulas de Misericordia vamos a analizar la vida de un gran beato latinoamericano como Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Para mí también me da mucho gusto saludar a toda la audiencia de la radio y acompañando al Padre Roberto Mena pues en este programa. Entonces yo estoy aquí desde Bogotá, Colombia, y me parece que el tema es muy especial, sobre todo porque estamos celebrando un día más pues especial donde él falleció, ¿no es cierto, Padre? Donde a él le quitaron la vida, y creo que es de por sí uno de los mártires más importantes de nuestra preciosa Latinoamérica, porque sobre todo que fue una persona muy social, que él de por sí no le temía el hablar abiertamente frente a las cosas
que eran de injusticia, y por eso fue que le quitaron la vida. Me parece que el tema es muy especial, Padre, porque eso afianza más nuestra fe. Los mártires, como bien dice la palabra, que la sangre derramada de los mártires, de los inocentes, es lo que a nosotros nos hace sentir realmente mucha más fe y volver cada vez más a los caminos del Señor. Así es la semilla de los nuevos cristianos y de nuevas vocaciones también, porque han pasado ya 35 años desde ese fatídico día y pues actualmente el día de hoy son 37 años, porque fíjense que fue en un día Jueves Santo cuando él murió. Un Jueves Santo por la mañana es cuando a él lo asesinaron. Entonces tuvo que pasar todo ese tiempo para que la iglesia reconociera su martirio, ya que precisamente pues hace 2 años fue cuando el Papa Francisco pues lo beatificó. Pues sí, así que es un gran mártir. Y cuando el Papa Francisco lo beatificó, dijo que era una persona asesinada por odio a la fe. El hecho de haber sido el primer sacerdote en varios siglos en ser asesinado mientras oficiaba la misa fue suficiente para convencer a los altos mandos del Vaticano de que Romero merecía ese honor. Y lo más interesante es que el Papa Francisco le tenía devoción desde que él estaba en el seminario en Argentina. Entonces así es como él promovió su causa. Entonces ya San Juan Pablo II conocía de él y lo conocía en persona y fue testigo de su asesinato, porque precisamente tuvo que ver personalmente, ya que él le dijo que se fuera a vivir al Vaticano y que lo iba a poner encargado de la Oficina de Justicia y Paz en el Vaticano. Y él le respondió que el pastor nunca abandona a sus ovejas, pase lo que pase. Así le respondió Juan Pablo II. Él se molestó un poco como el señor Romero, porque no le hizo caso de irse a Roma. Le hizo pensar también a San Juan Pablo II, cuando después de su muerte le tocó regresar a El Salvador a Juan Pablo II, hizo una visita privada a la tumba de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y vertió unas lágrimas en su tumba. Y ahí para mí fue un momento de reconciliación que vivió San Juan Pablo II con Monseñor Romero. Entonces, ese mismo odio con que lo mataron se manifestaba en lo que ha sido descrito como montañas de cartas que llegaban a la Santa Sede buscando entorpecer el camino a la santidad de Monseñor Romero, ya que sus mismos compañeros obispos lo acusaban de ser comunista. Embajadores salvadoreños delante del Vaticano pues decían que Romero era simpatizante de la guerrilla izquierdista, contra quien el gobierno mantuvo una larga y sangrienta guerra civil. El cardenal colombiano Alfonso López Trujillo, que asesoraba a los papas sobre asuntos latinoamericanos, creía que Monseñor Romero practicaba la teología de la liberación, que era vista con malos ojos en la Santa Sede. Así que estos son precedentes a su beatificación. Entonces creo que con esto nosotros podemos ver la influencia que él tenía en América Latina, y creo que para nosotros también hasta el día de hoy. Entonces podemos pensar en los testimonios vivos como la hermana María Julia García, que tiene grabada en su memoria porque ella estuvo en esa misa y dice que Monseñor acababa de terminar el Evangelio y pues dio su homilía, hizo la oración de los fieles, el ofertorio y se preparaba para consagrar. Cuando estaba levantando la hostia, en ese momento fue cuando recibió el primer disparo, y luego él continuó la Eucaristía, y cuando levantó el vino fue cuando lo fulminaron. Entonces las puertas de la capilla estaban abiertas y
pues la misa era pública. Y esta monjita cuenta cómo pues, muchos corrieron a su auxilio, pero ya era tarde, porque pues la bala explosiva destruyó la arteria aorta, sangraba por todos lados. Y ella asegura que Monseñor Romero vio a su asesino y que le pudo sonreír. Y esto sucedió precisamente un día como hoy, 24 de marzo de 1980. Así que creo que ese es un testimonio vivo de un martirio de un santo actual. Entonces yo creo que pues no solo es un santo para América Latina, porque lo reconocen hasta otras iglesias que no son católicas también. Entonces es un mártir de todo el mundo, y de tal manera que así lo reconoció beato pues nuestro querido Papa, pues el Papa Francisco. Entonces, ¿qué es lo que tú ya habías oído de este martirio, o qué habías escuchado sobre el martirio de Monseñor Romero antes allá en Colombia? Bueno, lo cierto fue que pues yo tuve la fortuna de poder estar en El Salvador, y Monseñor Romero pues es un ícono de la fe en El Salvador, sobre todo el pueblo, porque él era una persona muy social, y esa tendencia fue que lo llevó a que realmente el gobierno del momento pues le quitara la vida, y sobre todo que no era una persona muy querida por los dirigentes políticos y las clases económicas pudientes de ese país. Y precisamente pues vamos a tener una entrevista la otra semana con don Román Mayorga, que él es embajador de El Salvador allí en Venezuela, y que tuvo una cercanía muy fuerte y un lazo de amistad bien estrecho con Monseñor Romero, y vamos a tener ese gusto de poderlo entrevistar y conocer cada vez más sobre esas experiencias que tuvieron, así lo más de especiales. Entonces a mí me parece, padre, que la vida de los mártires nos tiene que edificar cada vez más nuestra fe. En ese momento, cuando tú estabas nombrando todo lo que se dio allí en la Eucaristía, que él, cuando recibe el primer disparo, él sigue consagrando, y es la sangre de mi Jesús a través de Monseñor la que se derrama plenamente en ese altar, porque el altar y me imagino que la hostia quedó sangrada, o sea, y es la propia sangre de mi Jesús a través de un mártir, Padre. Y eso a mí me parece que es algo muy simbólico y muy fuerte frente a nuestra fe, Padre. Así es, y pues especialmente que eso ha tocado el corazón de muchas personas. Entonces a pesar de la politización, podemos decir, que hicieron algunos grupos de su figura, el proceso de la beatificación no se detuvo, y creo que dentro de la providencia de Dios estaba que fuera el Papa Francisco, un Papa latinoamericano, que lo proclamara como beato, precisamente. Entonces hay una película que yo le recomiendo que se llama Romero, que presenta todos estos hechos, y creo que es bueno leer también sus homilías, porque él dejó homilías escritas y también audios. Precisamente en el primer audio que escucharon está un fragmento de una de sus homilías, y escucharemos posteriormente otro audio más. Estos audios fueron guardados por la radio del Vaticano desde aquellos días, porque la emisora católica que retransmitía pues todas las homilías que él daba eran a las 12 del mediodía todos los días domingos desde la Catedral de San Salvador. Se cuenta que en varias ocasiones quisieron ponerle bombas a la hora de la misa en la catedral y nunca lo lograron, siempre descubrían las bombas. Pero fue en esta capita de la Divina Providencia, una pequeña capita que conozco en El Salvador, en donde pues
ahí se realizó ese martirio. Dios quiso que fueran testigos de ese martirio estas monjitas que pues le habían pedido a Monseñor que ofreciera esa Eucaristía en esa ocasión, y qué importante que fue en un día Jueves Santo, cuando recordamos pues el sacerdocio de Jesús, la última cena de Jesús y el mandamiento del amor y del servicio, y todo eso como que está dentro de la providencia de Dios, que Él haya muerto dentro de el Jueves Santo y en la Semana Santa. Entonces sus homilías son muy impresionantes hasta el día de hoy. Entonces ustedes la pueden captar en el internet. Y un poquito de su historia, pues nació en Ciudad Barrios el 15 de agosto de 1917 y, como dijimos, murió el 24 de marzo de 1980. Fue el cuarto arzobispo metropolitano de San Salvador, célebre por su prédica en defensa de los derechos humanos y por haber muerto asesinado, como lo hemos dicho, durante la celebración de la misa. Como arzobispo denunció en sus homilías dominicales numerosas violaciones de los derechos humanos y manifestó en público su solidaridad hacia las víctimas de la violencia política de su país. Su asesinato provocó una protesta internacional en demanda del respeto a los derechos humanos en El Salvador. Dentro de la Iglesia Católica se le consideró un obispo que defendía la opción preferencial por los pobres. Pues ahí estuvo como la mala interpretación que la gente tenía. Yo escuché la historia de parte de uno de sus secretarios que dice que lo visitaban teólogos de la liberación y que le dejaban sus libros, y que Monseñor Romero nunca leía esos libros, los guardó ahí en su alacena donde guardaba sus libros, y solo leía los subtítulos y nunca más volvía a tocar los libros. Entonces pues a él lo que le interesaba era más el servicio hacia la gente, hacia el pueblo de Dios. Entonces sus homilías, fíjense lo que decían una de ellas: la misión de la iglesia es identificarse con los pobres. Solo así la iglesia encuentra su salvación. Tenemos que hablar que él, pues, al principio de su arzobispado, se dio cuenta de que podía tener sus aliados a las familias ricas del Salvador, de tal manera que comenzó siendo como un capellán de la gente rica, y ahí comenzó su ministerio. Pero un hecho que animó su conversión hacia la gente más necesitada fue el asesinato del padre Rutilio el Grande. Es por eso que los obispos del Salvador se reunieron con el Papa Francisco en esta semana, y pues en la audiencia que tuvieron, entonces ellos hablaron y le pidieron al Papa incluso que él vaya a canonizar a Monseñor Romero a El Salvador, y pues él no cerró la posibilidad. Pero lo que llama la atención es que los mismos obispos actualmente están hablando de la gran influencia que tenía Monseñor Romero y que sigue teniendo, porque ha sido un instrumento de reconciliación. Y le pidieron al Papa que beatifique también a este sacerdote, porque él provocó la santidad de Monseñor Romero. Fue el padre Rutilio el Grande que fue asesinado por ayudar a la gente más pobre en El Salvador. Y entonces, cuando lo asesinaron, llamaron inmediatamente al arzobispo, y él fue y escuchó a la gente. Al escuchar el testimonio de la gente, que le dijo que el padre Rutilio era uno como ellos, que ellos no lo consideraban como un sacerdote de la jerarquía, sino lo consideraban como un hermano que era sacerdote. Entonces eso le impactó tanto, ese testimonio, que él comenzó a dar un cambio en su vida.
pues si él fue capaz de hacer esto para la gente pobre, yo también lo puedo hacer. Yo no voy a dejar abandonado al pueblo de Dios. Y ahí comenzó. Así que es importante que en América Latina pues es un gran testimonio, y incluye no solo a los católicos, sino la comunión anglicana y episcopal lo tienen en su santoral también. Es uno de los 10 mártires del siglo XX representados en las estatuas de la cristiandad. Entonces, pues fue nominado al Premio Nobel de la Paz en el año 1979 a propuesta del Parlamento británico. El 23 de mayo del 2015, pues sabemos que fue beatificado en la Plaza Salvador del Mundo, allá en El Salvador, cerca de las 10:30 de la mañana. Se trata del primer salvadoreño en ser elevado a los altares y también el primer arzobispo mártir de América. Entonces, sabemos pues entonces que su vida es una vida muy entregada a la gente. Entonces, él era sobre todo un pastor, y entre su misión de pastor, pues fue como él se fue convirtiendo. Entonces, ese 12 de marzo de 1977, que fue el asesinato del padre Rutilio Grande, que era un amigo íntimo de Monseñor Romero, que fue asesinado ahí en la parroquia donde él servía en Aguilares, junto a 2 campesinos. Entonces, Rutilio Grande llevaba 4 años al frente de esa parroquia, donde había promovido la organización de los campesinos del área y las comunidades eclesiales de base. Entonces, sabemos que desde esa fecha fue que comenzó a cambiar su predicación, señor Romero, y hay testimonios en sus diarios, porque pasó a defender los derechos de los desprotegidos. Sabemos que denunció en sus homilías los atropellos contra los derechos de los campesinos, de los obreros, de sus sacerdotes, y buscaba la paz en El Salvador, así que él fue un mártir de la paz. Él recibía a todas las personas en su despacho, a los guerrilleros, también a los militares, a la gente rica, aunque después de este cambio ya no lo aceptaban igual, y a la gente pobre que podían contarle sus testimonios. Entonces, sus homilías posteriores a la muerte de Rutilio el Grande, pues sí sabemos que pues la lectura de los documentos de Medellín, que fueron en el año 1968, pidió una mayor justicia en la sociedad. Precisamente allá en Colombia fue donde se realizó en el seminario de Medellín. Entonces, homilías transmitidas por la radio diocesana YSAX denunciaba la violencia del gobierno militar como de los grupos armados de izquierda. Entonces, él decía que todos teníamos que ser considerados como hermanos y hermanas. Ya había sucedido, como yo les dije, un primer intento de homicidio, porque el día 9 de marzo de 1980, pues en la catedral encontraron pues unos detonadores eléctricos accionados por control remoto. Eran 72 candelas de dinamita. Según las investigaciones, pues la bomba se iba a activar en el momento en que Monseñor terminara su homilía, pero esa no era la voluntad de Dios, sino que pues que Dios quería que él falleciera precisamente en el mes de marzo, en el año 80. Entonces, en octubre del año 1979, pues él pronunció un discurso que muchos dicen que es su testamento profético, porque él dijo: las mayorías pobres de nuestro país son oprimidas y reprimidas cotidianamente por las estructuras
coyunturas económicas y políticas de nuestro país. Entre nosotros siguen siendo verdad las terribles palabras de los profetas de Israel. Existen entre nosotros los que venden el justo por dinero y al pobre por un par de sandalias, los que amontonan violencia y despojo en sus palacios, los que aplastan a los pobres, los que hacen que se acerque un reino de violencia, acostados en camas de marfil, los que juntan casa con casa y anexionan campo a campo hasta ocupar todo el sitio y quedarse solos en el país. Es pues un hecho que nuestra iglesia ha sido perseguida en los 3 últimos años, pero lo más importante es observar por qué ha sido perseguida. No se ha perseguido a cualquier sacerdote, ni atacado a cualquier institución. Se ha perseguido y atacado a aquella parte de la iglesia que se ha puesto del lado del pueblo pobre y ha salido en su defensa. Y de nuevo encontramos aquí la clave para comprender la persecución a la iglesia: los pobres. De nuevo son los pobres los que nos hacen comprender lo que realmente ha ocurrido, y por ello la iglesia ha entendido la persecución desde los pobres. La persecución ha sido ocasionada por la defensa de los pobres y no es otra cosa que cargar con el destino de los pobres. El mundo de los pobres, con características sociales y políticas bien concretas, nos enseña dónde debe encarnarse la iglesia para evitar la falsa universalización que termina siempre en la convivencia con los poderosos. El mundo de los pobres nos enseña cómo debe ser el amor cristiano, que busca ciertamente la paz, pero desenmascara el falso pacifismo, la resignación y la inactividad, que debe ser ciertamente gratuita, pero debe buscar la eficacia histórica. Nos enseña que la sublimidad del amor cristiano debe pasar por la imperante necesidad de la justicia para las mayorías y no debe rehuir la lucha honrada. El mundo de los pobres nos enseña que la liberación llegará no solo cuando los pobres sean puros destinatarios de los beneficios de los gobiernos o de la misma iglesia, sino actores y protagonistas ellos mismos de su lucha y de su liberación, desenmascarando así la raíz última de falsos paternalismos aún eclesiales. Y también el mundo real de los pobres nos enseña de qué se trata la esperanza cristiana. Ese es un fragmento de una de sus homilías para darnos cuenta del estilo que él tenía para poder hablar. Todos le podían entender porque conectaba las lecturas con la realidad que estaba sucediendo en el pueblo salvadoreño. ¿Qué te impacta al escuchar todas estas palabras y su testimonio? Me impacta ver al Papa Francisco también, padre, porque de una u otra forma el Papa Francisco promulga lo mismo. Es el hecho de ir hacia los necesitados, de despojarnos de tantas investiduras, de quitarnos tantos ropajes falsos, y habla hasta la hipocresía misma. Escucharlo a él es escuchar al Papa, y mira cómo lo persiguen al Papa Francisco. ¿Sí ves? Es igual. O sea, si el Papa Francisco estuviera tal vez en esa época, te aseguro que también tendría que pasar por ese mismo martirio. Pero bendito sea mi Dios, porque pienso que a pesar de lo que vivenció él, de su persecución, su voz no se calla, sino que su voz se perpetúa y coge más fuerza, porque así es la voz del Señor. La verdad nunca se apagará y nunca se callará. Y me parece esto algo muy significativo, y sobre todo a mí algo que me impacta, escucharle su voz tan sencilla, sus discursos tan sencillos, no con palabras teológicas profundas, aunque sus discursos son profundos, porque de por sí cuando hablamos de profundidad es un discurso sencillo pero profundo, porque va a la raíz del problema.
y con unos conceptos sencillos para que sean entendidos por el pueblo. Eso es lo que más me llama la atención, padre. Sí, y les voy a leer la última homilía que él hizo antes de morir, fue el domingo anterior a morir. Fíjense, él decía, si yo llego a morir, decía, voy a resucitar en el pueblo salvadoreño. Y decía, yo quiero hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, ustedes son de nuestro mismo pueblo y están matando a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que de un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en el nombre de Dios que cese la represión. Esa fue su última homilía en el domingo anterior a morir. Padre, fuera de micrófonos, tú me contabas una anécdota cuando tú estabas en el seminario, que tú escuchabas básicamente lo que se dio con el Monseñor Romero, y a ti de una u otra forma te impactó también eso lo que sucedió con él allí en El Salvador. ¿Nos podrías contar a todas las familias que están escuchando este programa, padre? Sí, claro que sí, porque precisamente yo estaba en el seminario en esos días y casi estaba recién yo en el seminario, entrando en el seminario menor, cuando yo escucho pues lo que está sucediendo y sobre todo pues la muerte de Monseñor Romero, que impacta mucho en Guatemala porque somos un país muy vecino. Entonces, si nosotros también estamos pasando la misma cantidad de violencia que El Salvador, solamente que como Guatemala es un país más grande en extensión de territorio, pues como que se ocultaban más las masacres y los asesinatos, y el ejército se encargaba de ocultar todo lo que estaba sucediendo de las muertes de tanta gente campesina y pobre. Pero después de la muerte de Monseñor Romero, también Guatemala fue impactada y muchos sacerdotes comenzaron a leer sus homilías. Yo me acuerdo que en la biblioteca del seminario era uno de mis libros preferidos, acudir a leer las homilías de Monseñor Romero, que siempre me inspiraban. Y creo que ese es un gran testimonio hasta el día de hoy. Es uno de los santos que me impresiona y que cuando yo ofrezco la Eucaristía siempre lo menciono a él como uno de los santos que me inspiran como un mártir, pero sobre todo como un sacerdote misericordioso, porque él dedicaba muchas horas también a confesar a la gente pobre, a escuchar sus necesidades. Pues él no era simplemente, como decían unos, un sacerdote político, pero él escuchaba a las personas, era un buen pastor, visitaba las comunidades, en muchas ocasiones se quedaba en las casas de la gente pobre y compartía con ellos su misma comida, su mismo techo, y estaba enseñando lo que tenía que ser un buen pastor que da la vida por sus ovejas. Pues mi nombre como religioso en la Congregación de los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad es precisamente Roberto del Buen Pastor. Así que cuando yo pensaba siempre en el Buen Pastor, conectaba mi mente directamente
Monseñor Óscar Arnulfo Romero, y esas palabras fuertes de él, que si él moría iba a resucitar en el pueblo, y esa fortaleza que yo miraba en él cuando sacaron las escenas de su muerte y de todo lo que sucedió en El Salvador, cuando todo el pueblo se lanzó a las calles para pues su entierro, de tal manera que ese día casi no había un espacio para nadie, porque estaba completamente lleno ese funeral. Entonces eso indicaba el amor que la gente le tenía a su pastor. Y después, cuando la gente comenzó a organizarse más, cuando hubo más vocaciones, yo me acuerdo que el seminario de San Salvador se llenó más después de la muerte de Monseñor Romero. Entonces su testimonio impactó tanto a muchos jóvenes que decidieron entregarse y ser sacerdotes, y hasta el día de hoy esos sacerdotes inspirados por Monseñor Romero siguen sirviendo a la gente más pobre en El Salvador. Qué interesante, padre. Por eso vamos a escuchar también este segundo fragmento de Radio Vaticano frente a la vida de Monseñor Romero, para que centremos un poco la atención en esa voz tan abierta, tan sencilla, tan humilde, y que va directamente al corazón de la gente pobre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Cese la represión. Fue el clamor de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo salvadoreño, en una de sus últimas homilías días antes de ser asesinado el 24 de marzo de 1980. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. La voz de Romero se escucha en Radio Vaticana 37 años después de su muerte y suena junto a la voz del Papa Francisco, quien habló sobre su martirio el 30 de octubre de 2015 ante un grupo de peregrinos y obispos de El Salvador que vinieron al Vaticano para agradecer al Santo Padre la beatificación de este mártir que tuvo lugar el 23 de mayo de ese mismo año. El ejemplo de Monseñor Romero constituye para su querida nación un estímulo y una obra renovada de la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Pero recordemos que mártir no se nace, es una gracia que el Señor concede y que concierne en cierto modo a todos los bautizados. Los oyentes de Radio Vaticana también recuerdan con cariño y devoción a Monseñor Romero. Escuchemos sus voces que nos llegan a través de nuestro WhatsApp. Hola, buenos días. Mi nombre es Ricardo Antonio Rebollo. Soy estudiante de periodismo. La figura de Monseñor Romero para los salvadoreños significa un ejemplo a seguir y de alguien que en la época más cruda, oscura de nuestro país y de Centroamérica y de América Latina, que decir lo básico: respeten los derechos humanos, respeten a los trabajadores, respeten a los campesinos, a los indígenas, a los estudiantes. Él nos enseñó a todos los salvadoreños y a mi generación que nacimos durante la guerra que hay que tener conciencia y luchar por la verdad sin importar las consecuencias, simplemente hacer lo correcto y decir con pruebas lo que significa luchar por los demás. Buenos días, queridos hermanos. Para mí el testimonio de Monseñor Romero es absolutamente profundo, desgarrador a la vez. Para la misma época que a él lo asesinaron, toda Latinoamérica estaban derramando sangre. Muchísimos cristianos, muchísima gente inocente. Para nosotros en Argentina, el mismo día que a él lo matan es el día en que nosotros conmemoramos el Día de la Memoria por los crímenes de lesa humanidad en la dictadura. Ojalá desde el cielo no solamente ayude a los salvadoreños, que seguramente ya lo está haciendo, sino que sea
su sangre, junto con la sangre de Jesús, sea de ayuda para todos nosotros, para que definitivamente salgamos de estas terribles injusticias que vivimos incesablemente y cíclicamente los latinoamericanos. Habló Paola. El martirio de Monseñor Romero no fue puntual en el momento de su muerte. Yo era sacerdote joven y fui testigo de eso. Una vez muerto, fue difamado, calumniado, ensuciado. Su martirio se continuó, incluso por hermanos suyos, en el sacerdocio y en el episcopado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. Es lindo verlo también así. Un hombre que sigue siendo mártir. Después de haber dado su vida, siguió dándola, dejándose azotar por todas esas incomprensiones y calumnias. Eso a mí da fuerza, ¿no? Solo Dios sabe las historias de las personas. Muy bien, al escuchar este segundo testimonio, pues vemos la entrega de Monseñor Romero y vemos también cómo Monseñor Romero nos invita a la cordura y a la reflexión, al respeto a la vida y a la concordia, y evitar esos egoísmos y desigualdades, pues que también, como tú lo decías muy bien, Rafael, lo sigue actualizando el Papa Francisco, hablando ahora también a los presidentes latinoamericanos, europeos y todos quienes lo visitan. Y él siempre habla de la solidaridad hacia los más pobres. Entonces, el hecho de que haya sido puesto su nombre como Francisco, que muchos pensaban que era por San Francisco Javier, y cuando él declaró que él había nombrado a sí mismo Francisco debido a San Francisco de Asís y debido al cardenal Homs de el Brasil, que le dijo a él que si él llegaba a ser papa, que pensara en los pobres. Y al recordar lo que le dijo ese cardenal del Brasil, entonces eso lo motivó a escoger el nombre de Francisco. Así que eso impacta bastante, y ver que es uno de los santos que yo creo desde el cielo está intercediendo por nuestro querido Papa Francisco. Definitivamente este programa yo sé que está impactando y está gustando a los oyentes, porque de por sí casi a veces no conocemos mucho la vida de nuestros mártires, y es un mártir latinoamericano, un mártir de la guerra, un mártir de lo que se da constantemente en toda la persecución que se hace a la iglesia, como actualmente se sigue dando, Padre. Inclusive también hasta nuestros hermanos de mi comunidad, los terciarios capuchinos, que en este momento están siendo perseguidos aquí en Bogotá, independientemente por política, por religiones, por lo que sea, por cuestiones de conceptos, lo que sea, pero la iglesia siempre seguirá siendo perseguida. Pero entre más la persigan, es curioso, pero más se levanta. Lo que tú decías, que incluso los seminaristas las personas llegaron a ser, incluso a entrar más a la vida sacerdotal. Me imagino que también las hermanas también entraron más a la vida de consagradas. ¿Por qué? Porque se levanta más la voz, y nunca la luz va a apagarse, a pesar de que la oscuridad haga tanta bulla, pero definitivamente siempre la verdad prevalecerá por encima de la mentira, Padre. Y entonces definitivamente la voz de Monseñor Romero
tenido más fuerza aún y se ha escuchado en muchos más sitios, y con este programa estamos llegando a toda Latinoamérica, siguiendo expresando esa voz de Monseñor Romero, de ir a los pobres, de atender a los pobres, de realmente hacer esas obras de misericordia, como es nunca dejar de saciar el hambre del hambriento, Padre. Así es, así que de todo este ámbito de la Cuaresma, y que pues ya nos encontramos en la cuarta semana de la Cuaresma, ya preparándonos dentro de poco para ir celebrando el misterio pascual de la muerte y resurrección de Jesús. Pensamos también que Jesús decía que nadie pues es más amigo que el que da la vida por los demás. Entonces, precisamente Jesús dio la vida por los demás, y los mártires, al ejemplo de Jesús, también cargaron su cruz y fueron capaces de dar la vida por los demás debido a su fe. Entonces ahora le pedimos a Monseñor Romero que siga acompañando a todos los países de Latinoamérica que todavía están en conflicto, y a los demás países de todo el mundo, especialmente en el Medio Oriente, donde hay muchos cristianos perseguidos. Y por eso, pues para continuar con esta charla, que va a ser bien significativa la otra semana, porque vamos a entrevistar a don Román Mayorga, que él estuvo precisamente dentro de la Junta de Gobierno allí en El Salvador, y exiliado también de su país por las guerras civiles que se presentaron, y actualmente pues es es embajador allí en El Salvador, en Venezuela, y él nos va a contar pues su testimonio de la cercanía que tuvo con Monseñor, y esa amistad tan hermosa que ellos lograron, y nos va a contar algunas anécdotas muy especiales por parte de esas vivencias que tuvieron. Entonces, Padre, ya estamos llegando al final del programa, desafortunadamente, pero fue un programa que me parece que fue muy edificante, y sobre todo me gustó mucho tu testimonio, porque fue un testimonio muy bonito. Yo lo sabía, que tu segundo nombre no lo sabía a nivel de religioso, del Buen Pastor, me dices tú, ¿sí? Sí, yo soy Roberto del Buen Pastor, es mi nombre religioso. Qué bueno, no sabía, y me alegra mucho porque nuestra congregación de terciados capuchinos, de las cuales yo soy consagrado, como laico consagrado, obvio que también tenemos la figura del Buen Pastor. Fíjate, Padre, cómo de una u otra forma Dios va juntándonos, ¿no es cierto? O sea, nos une, y me parece eso muy significativo. Qué hermoso el testimonio de hoy, hermoso saber de la vida de los mártires, porque eso nos fortalece, nos da mucha más ímpetu para seguir buscando la verdad, Padre. Así es, así que ahora le vamos a pedir al Señor que nos otorgue su bendición, porque Él es el Dios misericordioso que siempre vela por los pobres y de sus necesidades a través de nosotros, y que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, no se le olvide que estos programas son importantes, que ustedes los difundan allí en sus comunidades, en sus hogares, y nos encuentran con el nombre del Padre Roberto Mena, el mío Rafael Aníbal Cortés, o Cápsulas de Misericordia. Y recuerda que en Facebook también nos encuentras como Cápsulas de Misericordia. Inscríbete allí, hazte parte de esos programas tan preciosos que se han dado de una manera muy hermosa, y de igual manera pues el Padre también va colocando allí bastantes temas de interés. Dios nos los bendiga, nos vemos dentro de 8 días. Y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Esto es parte de la célebre homilía con la que un día antes el arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, precipitó su muerte. Un crimen anunciado y planificado desde hacía tiempo. Era un domingo, el último de Cuaresma. De que se quieren emprender de veras caminos de apertura racional.
La mañana de lunes, los autores del magnicidio vieron en los principales periódicos de San Salvador el aviso de la misa que el pastor iba a celebrar a las 5:30 de la tarde en memoria de Sara de Pinto, y decidieron actuar. En nuestro arzobispado se ha elaborado un estudio muy minucioso sobre los desaparecidos. El 24 de marzo de 1980, Monseñor, como era su costumbre, se levantó muy temprano a orar en la iglesia del Hospital de la Divina Providencia, donde vivía muy modestamente en una habitación sencilla, con una cama, su mecedora, su máquina de escribir y su grabadora, donde guardaba su diario y sus reflexiones sobre la convulsión social que vivía el país. Era muy puntual en sus actividades y muy disciplinado. El ritual matutino de Monseñor incluía llevar media hora el cilicio. Esta es una costumbre piadosa, religiosa, introducida por mucho tiempo atrás, cuando se creía que el sufrir mucho en el cuerpo pues aligeraba las penas del purgatorio. Mejor sufrir aquí que sufrir allá. La agenda de Monseñor estaba llena de apuntes. Ese lunes, después del desayuno en la comunidad del hospital, tenía que cumplir con varias actividades. Su secretario personal en ese entonces recuerda que se ofreció para sustituirlo. Yo consideraría que usted tiene que irse a descansar, de modo que yo voy a asumir todas sus responsabilidades, todos sus compromisos de este día, si usted lo quiere. Ay, buena idea, me dice, muy buena idea. De hecho, ya esta mañana yo me voy. Diciéndome eso, estaba sacando su pequeña agenda, ¿verdad?, de su bolsillo. Y esta mañana me voy con unos sacerdotes a hacer un estudio de un documento. A las 2 de la tarde tengo que ir donde mi padre espiritual. Como yo soy el pecador, yo tengo que confesarme, no usted. A las 3 tengo que ir donde el dentista. Como yo soy el que tengo las muelas malas, no puede ir usted en mi lugar. A las 4 voy donde mi psicólogo. En horas de la mañana pasó brevemente por la curia diocesana y luego, con un grupo de sacerdotes, fue a una casa de retiro en la playa. Monseñor acostumbraba a asistir a esas reuniones que organizaba mensualmente el entonces sacerdote de la prelatura, Fernando Sáenz Lacalle. Pero ese día, por un malentendido con el portero, encontraron la casa cerrada y no tuvieron más remedio que saltarse la cerca para entrar. Aquel 24 de marzo, Monseñor Romero quería aprovechar el tiempo para descansar un poco, estudiar y disipar en ese momento de retiro un problema de salud, una muela que le causaba dolor y la sensación que le agobiaba desde que pronunció la recordada homilía. Al mediodía decidieron comer en el césped mientras hablaban sobre la ocupación de catedral, y en un rato más el arzobispo volvió a la ciudad. Tenía otros pendientes y también debía oficiar una misa en el Hospitalito de la Divina Providencia. Sería la última. Dios va conmigo y si algo me sucede, pues estoy dispuesto a todo. Monseñor tenía mucho miedo a la muerte violenta. Según su propio diario, sentía preocupación por los riesgos que corría. El temor de encontrarse con una situación violenta era un hecho. El presentimiento lo tuvo desde principios de enero de ese año. En primer lugar, le pidió a su chofer que ya no le manejara, que él iba a manejar el carro. Él quería andar solo en su automóvil porque él creía que en cualquier momento que él andaba en el automóvil lo iban a raptar, lo iban a torturar, qué sé yo. Él se imaginaba eso, ¿verdad? Luego presentía ya su muerte llegar, porque decía él, siento que todos me han abandonado, incluso mis mejores amigos. También tenía una necesidad muy grande de ir a buscar a su confesor, el anciano jesuita Padre Ascue, con quien habló en privado. En el automóvil fue hablando con el sacerdote que lo acompañaba acerca de un palco que habría que instalar para la liturgia de Ramos el domingo siguiente. Monseñor estaba de vuelta en la iglesia del Hospital Divina Providencia para la misa en memoria de Sara de Pinto, madre de un periodista amigo suyo, Jorge Pinto Hijo, dueño del periódico El Independiente. La misa comenzó con retraso.
Según documentos de su archivo, Monseñor Romero realizaba pequeños apuntes antes de cada predicación. Antes de la misa se tomó unos minutos para prepararse. Los autores del asesinato habían visto el anuncio de la misa que oficiaría el arzobispo a las 6 de la tarde y arreglaron todo para matarlo justo en esa iglesia. Y ya tenían al hombre que consumaría el crimen. Según los relatos, un subsargento de la extinta Guardia Nacional, cuya identidad sigue siendo un misterio. Testigos lo describieron como un hombre entre 25 y 27 años, alto, delgado y barbado, y quien recibió 1,000 colones por el encargo. Solo necesitaban un vehículo que fue entregado a las 5 de la tarde en el estacionamiento de un hotel cercano. Se trataba de un Volkswagen Passat rojo. El francotirador se sube en el asiento trasero y lleva un fusil con mira telescópica de alta precisión, calibre 22. Minutos después, 2 vehículos llegan al lugar y el Passat entra al parqueo del hospital justo frente a la capilla. El tirador sale del vehículo y pide al chofer que mantenga el motor encendido y que simule que está reparándolo. No pasó mucho tiempo para que el asesino calculara la posición desde la que iba a disparar frente a la entrada principal de la capilla. Adentro de la capilla, Monseñor Romero había finalizado la homilía y se disponía a hacer el ofertorio cuando un retumbo violento estremeció el lugar. Era el disparo certero que iba directo al corazón de Monseñor. Quiso agarrarse del altar esparciendo las hostias sobre el mismo y cayó boca arriba. Perdía mucha sangre por la boca, nariz y oídos. Estaba inerte, parecía haber perdido el sentido. En medio de los gritos de las monjas que desesperadas trataban de auxiliarlo. Según el testimonio de la Madre Lucita, la que tenemos atrás en ese banner, ella nos comentó, yo vivía muy cerca de este lugar, pero ella nos comentaba que lo que escucharon fue un disparo. En el momento no sabían que era un disparo, pero solo oyeron un ruido muy feo, como algo hueco, porque tenía los micrófonos puestos, Monseñor, en ese momento. Romero fue llevado a la policlínica salvadoreña, donde murió poco después de llegar, según la autopsia, por una profusa hemorragia que provocó un proyectil calibre 22, unos 20 minutos después. La bala era de fragmentación, no había alcanzado órganos vitales, pero le había explotado en el pecho. Normalmente el arzobispo cenaba a las 6:30. La tarde de ese 24 de marzo, Monseñor Romero cenó con el Señor. 35 años después de su muerte y después de un largo y controversial recorrido, teólogos de la Congregación de la Causa de los Santos del Vaticano declararon que Romero fue asesinado por odio a su fe y aceptaron su martirio. El título de mártir abrió todas las puertas para su beatificación y para que muy pronto el obispo mártir sea declarado el primer santo del Salvador, San Romero de América. Astrid Ábalos, Telenoticias 21. Esta es la historia del valiente, defensor de la justicia y la paz. Esta es la historia del valiente, defensor de la justicia y la paz. Enfrentaba y denunciaba la injusticia, como todo buen pastor intercedió. Monseñor Romero vive, no pueden callar su mensaje, por siempre su voz vivirá.